Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España, donde predicó Pablo, aquí en España, y predicamos nosotros hoy. Sabemos que a Pablo se le reveló el Evangelio de salvación para este tiempo de gracia, que muchos que dicen que son cristianos no lo predican. En esta prédica de hoy, vamos a ver la iglesia en casa. Vamos a ver todos esos templos hechos de manos que dicen que son iglesias. Para este tiempo de gracia, la iglesia está en casa, con los salvos, santos, los que predican y retienen el evangelio revelado a Pablo. Solo por la fe en la sangre de Cristo somos salvos y sellados con el Espíritu de Cristo. Y el que no lo tenga es un religioso más sin salvación. Y el que lo tenga, el que tenga el Espíritu de Cristo, es de él. El tal es de él. Y el que no lo tenga, el tal no es de él. Entonces, quiero hacer dos prédicas en una. La iglesia en casa, trabajando por el Evangelio. Nosotros tenemos la iglesia en casa y trabajamos por el Evangelio. Qué lindo. Los que somos iglesia de Cristo en este tiempo ya final de gracia. Bueno, vamos a empezar leyendo aquí. En Actos, para nosotros, Pablo, Jesucristo puso a Pablo para este tiempo, a quien seguimos nosotros y seguimos al Señor Jesucristo a través de Pablo. Y a partir de Actos, en la Biblia corrupta pone Hechos, pero en la Biblia pura, Valera 1602 purificada, puedes entender si tú eres salvo y si ya has entendido que el Evangelio de Salvación para nosotros está en Primera de Corintios 15, el 1 al 4 y todo eso, y tú eres salvo. Sabemos nosotros los salvos que es a partir de Actos 13 cuando aparece Pablo para nosotros, y es a partir de Romanos a Filemón para nosotros salvos. De todas las escrituras aprendemos, pero no aplicamos, no torcemos y no judaizamos lo que es para Israel, lo que es para judíos, para nosotros la iglesia, que es otra cosa. Estamos aquí en este tiempo, no somos judaizantes, ni somos israelitas, ni mezclamos las escrituras, porque sabemos cuál es nuestra identidad. Bueno, voy a seguir en lo que estoy. Entonces, la iglesia de Cristo, vamos a ver la iglesia de Cristo. ¿Qué dice aquí Pablo? En Actos 17:24. El Dios que hizo el mundo, aquí lo puedes leer, aparta esto. Aquí, lo voy a poner en azulito, que es mejor resaltado. El azulito, dice aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor, en mayúscula siempre, del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, manitas, que hacen cosas, fabrican muchas cosas, manitas de hombre. Ahora te lo especifica aquí. Ni es servido por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, el cual hizo de una sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Ha determinado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen al Señor sin alguna manera palpando con sus manitas, le hallasen. Así esas manitas tienen que palpar ya y hallarlo ya, por su propio bien. Aunque por cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí ves la identidad firme, o sea, nosotros, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Vivimos, Él vive en nosotros, nuestro cuerpo, y vivimos por Él, y nos movemos por su Espíritu, y somos de Él, como también ciertos de vuestros propios poetas dijeron, porque somos también su linaje.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios, habla de la divinidad de Dios en mayúscula, divinidad sea semejante al oro o a plata o a piedra o a escultura de artificio y de imaginación de hombres, como algunas supuestas iglesias, templos de manitas que están llenas de muñecones con pelucas y de cosas y de todos esos artificios, imaginaciones de hombres semejante a oro, plata, piedra o escultura. Conocemos una iglesia madre que es especialista en esto y disimulaba a Dios en mayúscula los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque a Dios no le agrada nada de eso, ni necesita, ¿entiendes? Ellos sí, Satanás sí necesita, por eso la religión, todas esas son de él, ¿entiendes? Y disimulaba a Dios los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque era establecido un día, hay un día establecido para todo y para todos, en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que lo ha ordenado, de lo cual ha dado certidumbre a todos en haberlo resucitado de los muertos. Y cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, típico porque tienen demonios, lo que hacen hoy en día, loqueando también, locos. Y otros decían, que oiremos, eh, que oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Lo que hacemos nosotros, salimos en medio. Ah, no, no quieres saber nada, no quieres el evangelio correcto, no quieres la palabra de verdad, no quieres obedecer a Dios, no quieres obedecer el evangelio que fue revelado a Pablo, no quieres la sana doctrina, no quieres esto, quieres lo otro. Chao, salgo en medio de ti, me sacudo los pies y me voy. Eso hacemos nosotros hoy también. Les predicamos, ¿a que no? Nos largamos. Chao. Sigue por ahí. Sigue. Seguimos. La iglesia en casa. Actos 28, 30. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su propia casa que tenía alquilada, como nosotros. Aquí en esta casa alquilada, aquí me ves haciendo lo que estoy haciendo. Aquí es la iglesia de Cristo. Aquí estoy hablando, predicando en la cocina siempre. Tenemos alabanzas. Vivimos para Dios, cosa que los religiosos tienen que ir, bueno, ahí voy a llegar. En su propia casa que tenía alquilada y recibía a todos los que venían a él. ¿Cuánto más quisiéramos que vinieran? Sí, tenemos las puertas abiertas. Pero tristemente, nosotros aquí predicamos, sostenemos este evangelio, incluso a religiosos y a muchas personas, y no lo entienden. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos en la calle para que así el que lo crea, porque sabemos que con todo lo que hay ahora, con todos los cambios, con todo lo que han hecho con el ser humano, con las personas, que ya muchos ni son, ahora entrar en tu propia casa personas que tú no sabes quiénes son, como que no, ¿no? Pero si alguno es salvo y de verdad nos pide congregarnos con nosotros, tienen la puerta abierta. Nos congregamos, aquí tienen la puerta abierta. Pero ahora ha cambiado todo, estamos en el tiempo final de gracia. Cuando esto no había el tiempo que está habiendo ahora, no había los mini avances que ya tenemos ahora, en el tiempo final de gracia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aquí en la casa, somos la iglesia en la calle, somos la iglesia por internet, somos la iglesia de Cristo 24 horas, porque nuestra vida está centrada en servirle a Él. Entonces nosotros no es un día, no es una hora, es 24/7. Muy distinto. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ese es el ministerio. Trabajamos por el Evangelio. Puedes ver aquí que dice en Filipenses 4, dice aquí, y te ruego también a ti, fiel compañero de yugo, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. No, no es los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, confiesa con tu boca, bla, bla, bla. El evangelio revelado a Pablo para este tiempo de gracia y al final. Primera de Corintios 15 del 1 al 4 y se explica bien solito. Se expone el evangelio. Y por supuesto, siempre
diciendo que somos salvos por la fe en la sangre de Cristo y exponiéndolo donde viene también, fe en su sangre. Romanos 3, 24, 25. O sea, eso fue lo que hizo en la cruz. Derramó toda su sangre, la cual nadie tiene esa sangre perfecta para limpiarte una vez y para siempre y darte vida eterna y todo lo que ya nos dio. O sea, por su sangre. Y nos libró del infierno. Eso es lo principal. Entonces dice, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. De esto nos gloriamos, que nuestros nombres están en el libro de la vida, porque arriba hay libros y se está escribiendo todo. Y el que no esté apuntadito aquí, en ese libro de la vida, chao, no es de allí, no pertenece. ¿Sabes de dónde vienen los libros y todo, no? Que nuestro Dios es un Dios inteligente. O sea, lo de acá abajo es una copia barata de lo que hay allá arriba. ¿Y quién se copia? Ya sabemos quién. El que cayó como un rayo. El luz. El Dios de este siglo. No quiero lanzar vituperios. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os regocijéis. Aquí dice en Primera de Corintios 16, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con caridad, caridad es amor. Nosotros le servimos a Dios por amor, ¿entiendes? Todo lo que hacemos es por amor. Mas luego, hermanos, ya sabéis que en la casa de Estefanas, que en las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Ministerio de los santos. ¿Qué santos? Personas salvas, santos salvos, sellados con el Espíritu de Cristo. Así nos ve Dios. No es que seamos, sí, somos santos por su sangre. Ya para Dios, a la vista de Dios, nosotros somos santos salvos. Es más correcto que decir cristianos. Santos salvos, Iglesia de Cristo. El ser la religión no lo va a escuchar, obvio. Ellos, cristiano, cristiano, cristiano. Casi todos son cristianos. Claro, porque el Dios de este siglo sabemos que tiene su religión cristiana. Es que Él es el dueño de este mundo, tienes que entender. Entonces, que vosotros, de momento está, que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que nos ayudan y trabajan. ¿Mm? ¿A quién te vas a sujetar? ¿Al Dios de este siglo? No, te sujetas. Por ejemplo, nosotros, el Señor Jesucristo nos hizo nacer por la palabra de verdad y nos llevó al evangelista Robert Breaker para el mundo hispano. Ni siquiera va de pastor. Él, el Señor Jesucristo nos hizo nacer por la palabra de verdad, entender el evangelio de salvación como es, cosa que él ha predicado mucho, él tiene ese ministerio, y para nosotros es como si fuera un segundo Pablo que Dios ha puesto en este tiempo para llevarnos a Pablo. Y a través de Pablo seguimos al Señor Jesucristo, cosa que las religiones no hacen. Se cambian de dispensación, bloquean, tuercen, y es un orden. Estamos en el tiempo de gracia, no estamos en otro tiempo. Por lo tanto, Pablo está puesto para nosotros. Y ahí fue donde Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y el otro día, por primera vez, se hizo una reunión por internet, no en lugar físico, por internet, y participamos al mundo hispano, todos los hispanos de España, había de todos sitios, qué lindo, qué poderoso, qué amor se sentía, que nos reímos mucho. Fue tan bello, tan lindo. Y esa es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Personas salvas. ¿Mm? Es tan bello, tan precioso. Personas que entendieron que el Evangelio de Salvación es revelado a Pablo, uno de los misterios, como el arrebatamiento, como que somos nosotros el cuerpo de Cristo, la novia espiritual de Cristo, nuestro cuerpo templo de Dios. Bueno, 7 misterios que sabemos los salmos. Esa es la iglesia de Cristo por todo el mundo. Personas salvas, sellados de verdad, que han entendido lo que es la salvación. Nada que ver con religión ni nada de eso. Entonces, es tan bello, es tan lindo nacer por la palabra de verdad, salir de toda religión, de todo ese engaño, toda esa ponzoña religiosa satánica, con Biblia corrupta. Ni siquiera tenemos la Biblia igual, ni siquiera tenemos la Biblia Valera. Dios permite que Él es quien nos guía en todo. Bueno, ya salieron de estas religiones mentirosas que no predican. Yo salí de eso, de evangélicos y todo eso. El marido mío salió de testigo de Jehová. Y así, los verdaderos creyentes, los verdaderos santos salvos salen de todo eso. Tienes que salir de todo eso.
porque no podemos corrompernos ni contaminarnos con lo que estos hacen, con la religión falsa que predica lo falso, ¿entiendes? Entonces la iglesia de Cristo, de la gracia de este tiempo, se sale de todo eso. Ni siquiera tienen la misma Biblia, o sea, corruptas que tienen todos los religiosos. Dios ha permitido que tengamos esta Biblia. Por eso nos llevó a este evangelista, que este es muy respetado para nosotros, la iglesia de Cristo en este tiempo. Ni siquiera andamos, pastor, pastor, no, como hacen los religiosos. Lo respetamos porque reconocemos que Él se ha dedicado al ministerio de los santos. ¿eh? Él trabaja día y noche por esto. Su dedicación es 24/7. Nosotros, sin embargo, estamos trabajando por el Evangelio, pero no como Él, ¿entiendes? Trabajamos por el Evangelio, yo cada día predico, lo que siempre le quiero servir, siempre, pero es distinto. Trabajamos por el Evangelio, pero Él está dedicado 24/7 al Evangelio. ¿Mm? O sea que ahí nos llevó Él, porque siempre Dios pone en orden todo, los suyos, nos pone en orden, nos encamina, es su espíritu quien nos guía, nos hace crecer, nos da conocimiento, es todo, es Dios. Por eso, sin el espíritu de Cristo, locura religiosa, locura, sin salvación. Y todo eso, y templos humanos, y venga para allá, y haga para acá, y una loquera, no tienen la paz. Nosotros tenemos la paz de Dios, ya somos salvos. Ellos no, tienen que hacer esto. Es un sin vivir. Tienen la falsa paz del espíritu religioso. Ay, pero yo siento paz, la falsa paz, pero no son salvos. Bueno, seguimos aquí. ¿Con qué otra cosa manipulan ellos bastante? Mira, aquí está Hebreos, ¿verdad? Hebreos para Israel. ¿Tú eres israelita? No, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces, aquí está diciendo, y consideremos, vale, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, así lo dicen ellos, irónicamente, más exhortando ni tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, no dejando, dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. A mí muchas religiosas me lo han dicho. Y hoy por hoy me río de todas ellas, me río de todos los que me han dicho esto porque se hace pasar por israelitas, no somos israelitas. ¿Cómo nos congregamos? Nosotros estamos congregados 24/7. Queda demostrado que cuando a ellos Pandemonio les cerró el templo humano, Pandemonio se lo cerró a todos, Dios lo permitió, obvio, para dar a entender ahí quién es la iglesia verdadera. ¿Quiénes son los que estaban siempre congregados y predicando y todo? Nosotros, la iglesia de Cristo. Por internet, ¿ves? Nunca nos dejamos de congregar, porque nuestra vida es una congregación siempre, 24/7. En la mente siempre estamos orando. No es que te tiras al suelo, todo eso lo vamos entendiendo él. Que nos arrodillamos delante de nuestro gran Dios, sí. A mí me gusta hacerlo de vez en cuando, sí. Pero es en la mente. Entendí que tenemos la mente de Cristo, por lo tanto estamos conectados 24/7, 100%. Ya la mente orando siempre ahí, papá, nuestro campo de batalla es mental, todos en la mente. Entonces, tenemos la mente de Cristo, hemos entendido que es 24/7, que estamos congregados más que ellos 24/7 que los religiosos porque no hay descanso. Estoy aquí fregando, estoy orando, estoy en la mente, estoy siempre congregada. Ellos no, Pandemonio les cerró todo y enseguida se fueron. Eran algunos que se rebelaron y tal. Pero estás viendo, Dios le quiso dar a entender a alguno que no es ahí. La iglesia en casa. Nosotros seguimos aquí congregados porque teníamos la iglesia en casa. Seguimos orando, seguimos leyendo la escritura, seguimos predicando. Todo eso. ¿Ves que no son esos sitios de manos de hombres? La iglesia en casa. La iglesia en la calle, 24/7. La iglesia por internet. Estamos por todos lados. Los salvos. Iglesia verdadera de Cristo. ¿Viste? No esos sitios que dependen del Dios de este siglo. Ellos dependen del Dios de este siglo. Ellos tienen permiso del Dios de este siglo. Y si el Dios de este siglo le dice, no vas a predicar, no te vas a reunir, no vas a hacer iglesia, no lo son. Más nosotros, lo contrario, porque no estamos sujetos al Dios de este siglo. Estamos sujetos a Dios, somos de Dios y tenemos liberalidad para predicar el evangelio correcto de salvación, al cual a los otros a veces le ponen traba porque va engañando. Los religiosos tienen problema a veces en eso. Y a veces nosotros los espantamos también. Es que, mi amor, es así, tienes que entender ya.
Tienes que salir de toda esa loquera religiosa, esos templos hechos de mano, toda esa loquera que hay ahí. No vas a ser salvo. Yo sé que esto, Dios nos dio todo esto para que nosotros, aquellos que están engañados, que sí son salvos, porque Él los conoce, los que son predestinados ya porque sabían que iban a creer y iban como nosotros, iban wow, anhelar ya, llegar a todo este conocimiento, a salir de todo ese engaño. Los suyos siempre anhelan eso, conocer más, saber y entender. Y el que nos completa es Cristo, el que nos hace nacer por la palabra de verdad es el que lo hace a los suyos. Por eso estamos nosotros para seguir sacando de allí a los que ya tienen que salir, a los que son salvos de todas las religiones, porque quedamos que no hay excepción de personas y que en todas esas religiones hay salvos metidos allí engañados, predestinados, porque ya Dios sabía que iban a obedecer a la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Primera de Corintios 15, el 1 al 4, ahí está. ¿Eh? Pues todos esos que están metidos en esas religiones se van a ir saliendo, por eso hablamos. ¿Mm? Según las escrituras, lo que es para nosotros. ¿Mm? Por eso Pablo, ¿entiendes? Que, que engaño, que torcedera, detrás está, sabemos quién. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, con sus religiones y su historia. ¿Has escuchado a Pablo diciendo que te hagas un templo de manos? Cuando dice lo contrario, y aquí nos está diciendo cómo él tenía su propia casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. O sea, nosotros ahora con la liberalidad que también Pablo nos deja clara, o sea, podemos predicar en la calle también, por internet. ¿Ves? Esa es la iglesia de Cristo. O sea, no tenemos que sacar un permiso como los religiosos, todos ellos están en el sistema religioso. Por eso yo siempre me llamaba la atención porque me pedían el nombre. Yo he pasado aquí por todas esas iglesias evangélicas, ¿eh? Y siempre pidiendo el nombre y una religiosidad nunca me sentí, ¿sabes? Sentía algo. El espíritu religioso choca con el espíritu de Cristo. Siempre sentí un choque. Llegué a cuestionar, llegué a querer hablar, no me dejaban. O sea, es así. Dios nos saca de todo eso. Yo doy testimonio de ello. Yo pasé por aquí, por todos esos sitios. Me han llamado hereje, he salido y me han llamado hereje. Bueno, de todo. Eso es religioso. Yo llevo aquí ya años, aquí en España, y he pasado por todo eso. No predican el Evangelio, no son salvos. Son ellos los herejes. Ellos son hijos de la madre. Ellos pertenecen a la madre y todos ellos metidos en la institución de Satanás, el Dios de este mundo. No predican el Evangelio, son religiosos, falsean las escrituras, y encima la tuercen y sabemos lo que hacen. Diezmo, historia, lo tuercen todo para sacar provecho, para sacar la lana a las ovejas, ¿m? Las ovejas incautas, que no son salvas. Por eso estamos hablando. Por eso Dios nos ha levantado con ese ministerio, el cual defendemos con uñas y dientes aquí, desde Zaragoza, España. O sea, quien nos llamó para esto es Dios. Así como Pablo dijo que cuando el Señor lo llamó, solo fue a Pedro, porque Pedro era muy cabezón, hasta que Pedro entendió que a Pablo se le entregó esta dispensación, tiempo de gracia, el Evangelio, los misterios. Y dice, hacer lo que dice Pablo, o sea, y empezó, pues le hizo caso a Pablo. Pablo no fue a ninguno de los otros hombres a que los aprobaran. Eso es lo que quiso decir Pablo. ¿Mm? Pues ellos cogen migajitas. Ah, esto me gusta de Pablo. Ah, sí, un día mencionan la sangre, tal, para engañar. Y siguen en la misma. No son salvos, no retienen el Evangelio como nosotros. Siempre que yo hago la prédica, al final, lo que sea que Dios quiera que yo hable, al final siempre dejo el Evangelio de salvación. Y ahora le añadimos otras cosas, que es la preparación que está pasando ya del anticristo, nada de conspiración, escrito y hecho está. Las escrituras como son, estamos según la verdad de Dios, que es lo que hablamos nosotros, vamos por el último imperio mundial, pies de hierro y barro cocido, profetizado en Daniel. Y vamos por el último imperio mundial. Se está preparando para los 7 años de anticristo, juicio de Dios. Eso lo añadimos ahí, que es como decir, esto se está preparando, viene el gobierno mundial, viene el anticristo, estamos dando ese aviso también, y juntos ponemos que tenemos esperanza, le ponemos el evangelio de salvación, que tampoco predica la religión. Eso es lo que estamos entregando hoy por hoy. Pero el evangelio no puede faltar porque lo retenemos firme, porque hemos obedecido a la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, revelado a Pablo para este tiempo, lo cual los religiosos no
obedecen, no lo hacen y no lo retienen y no lo vas a escuchar con ese evangelio revelado para este tiempo. Predican otra cosa, otra locura, no son salvos y así. Y eso es lo que hay, eso es lo que hay. Ojalá te resplandezca, ojalá que seas uno de esos salvos que hoy pueden entender lo que es la salvación como es. Y, y sin nada más que añadir, el que habla es Dios. Escrito y hecho está. Maranata de Zaragoza, España. Tenemos la esperanza en Él. Somos los salvos vivos de este tiempo que lo estamos viendo. Soy otro testimonio de ello que me tiene viva en la carne, porque ya yo tengo vida eterna asegurada, futuro anhelado, no es esta carne corrupta, no es este cuerpo corrupto. Hoy está aquí, mañana. Entonces aspiramos a más y mejor, y solo es con Dios. Ya no vamos al infierno, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí está, aquí el libro de la vida. O sea, somos de la vida, no pertenecemos a la muerte, para nada, en el libro de la vida. Maranata de Zaragoza, España, seguimos trabajando por el Evangelio y a todos los salvos santos, que es como se dice verdaderamente, más que cristianos, salvos santos, creyentes, sellados con el Espíritu de Dios. Todos ellos siempre estamos orando los unos por los otros, nos amamos porque esa es la familia verdadera y oramos para que se complete el número de los gentiles, el número de la iglesia de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo, orando por los que faltan, por añadir. Y se tiene que completar. Solo Dios sabe. Hasta que entre el último, eh, seguimos en la batalla. Seguimos trabajando por el Evangelio de Zaragoza, España, España, firme, reteniendo el Evangelio. Y ojalá alguno se quiera añadir a nosotros a hacer lo que hacemos. Ojalá, oramos por ello. Y si no, pues seguimos como estamos, porque solo Dios sabe cómo, cuándo, cómo es las cosas y cómo es, porque Él sabe en el sitio que estamos cómo es cada cosa. Entonces, según el ministerio de nosotros, Él nos encamina. Bueno, esto es así. De momento, pues seguimos así. Predicamos en la calle, predicamos aquí en casa y vivimos para Dios. Siempre estamos orando, siempre, ya te digo, relación 24/7. Nada que ver con religión. Dios es Dios, la religión es cosa de hombres y del Dios de este siglo, que es el dueño de todas las religiones. ¿Quién es? Satanás. Bueno, Maranata, esperando en nuestra esperanza bienaventurada y, y ya, y se acerca. Cada día más. Amén. Tenemos esperanza, no somos los sin esperanza. Y recuerda que Pablo dice que serán juzgados según el Evangelio. En el día del arrebatamiento, si estamos vivos aquí en la carne, se van a quedar y lo van a entender. Rechazamos la palabra de verdad, era esto, era Pablo, era esto. Ah, y ahí el llorar, porque eso va a ser, lo que se va a sentir va a ser una cosa, pero porque tiene que ser quitado, lo que impide el Espíritu de Dios junto a la iglesia. Entonces, eso va a ser aquí la bestialidad al día. Sin el Espíritu de Dios que impide ciertas cosas, porque ahora el que sujeta el frentón a estos demonios, estas potestades que se ponen bien sinvergüenza y bien mentirosos y se incrementa más todo lo que son ellos, ya están destapados. O sea, el que le está sujetando el frentón a todo eso es el Dios de este siglo. El que diga al Dios de este siglo es el Espíritu de Cristo que mora dentro de sus creyentes, de su iglesia, de sus salvos santos, de nosotros. Eso es lo que impide. Por eso es la batalla espiritual. Oramos, estamos dando la guerra aquí. Estamos batallando, porque sabemos que seguimos aquí. Mientras seguimos aquí, vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, cuando ya nos vayamos, ya no nos compete esa dispensación. De nada te sirve creer ahí, porque ya es otra cosa. 7 años de anticristo y juicio de Dios. Ya no pertenecemos. Así que te estamos diciendo antes lo que tienes que hacer para ser salvo. Y no es eso, que la muerte está a la orden del día. Te mueres ahora mismo, ya vas para abajo. Ese sitio está ahí vigente, el infierno, que la religión lo oculta, no, que el purgatorio, el otro dice, no, que el no sé qué, el infierno. Jesucristo nos avisó bastante de eso. Así que sin más que añadir, escrito y hecho está.